Dice un viejo dicho, Antonio mata, la nata no dignifica. Pero desde que asumió Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, lo único que faltó que te dijeran es que una cosa más pesada que el aire no puede volar. Y sin embargo, nuestra aerolínea bandera sigue creciendo. ¿Por qué no empezamos por contar cuál es esto que el rollo este que se está desatando ahora? La verdad es que sorprende, ya es una actitud reiterada la de defender los intereses extranjeros contra los intereses nacionales. Lo vimos con la posición de Argentina en Malvinas, con la fragata Libertad y ahora con la defensa de una aerolínea extranjera, de intereses comerciales de una aerolínea extranjera que disputa con un organismo regulador que no tiene nada que ver con aerolíneas. Lo otro que llama la atención, siempre todo es la culpa de Aerolíneas Argentinas o de la Cámpora, y por lo tanto de la Cámpora. Y esto que instalan los medios, porque sale primero LAN Nación, después LAN Nata, inmediatamente repiten el mismo libreto todos los políticos, aún sin conocer ni el más mínimo detalle de cómo funciona, por ejemplo, Amadeo diciendo que fue una decisión de los que gestionamos la aerolínea de bandera, cuando no es una decisión completamente ajena a nosotros. Muchas veces padecemos las resoluciones del ORNA como cualquier otra línea aérea, las padecemos de los organismos reguladores de otros países que nos cambian de aeropuertos permanentemente. Esto es algo que el propio Urnequian reconocía que pasa habitualmente y que las líneas aéreas saben que son las reglas de juego. Pero dentro de los políticos que salieron a hacer declaraciones, porque todos salieron al unísono, el que más me llamó la atención fue el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Además de que desconoce cómo funciona, cómo cambió la conectividad aérea con su provincia en estos últimos años, desconoce qué es lo que pasa no solo en la aerolínea, sino en su provincia. Una provincia que, al revés de Aerolíneas, él la encontró en perfecto estado, una provincia que funcionaba en todos los servicios públicos, vivienda, educación, salud, y hoy verdaderamente es un desastre. En cambio a nosotros nos tocó hacer lo contrario, agarrar una aerolínea que hasta el propio Cavallo dice que fue desastrosa la gestión que la llevó adelante, e ir reconstruyéndola de a poco. Así que, como decía recién acá Moca hace un rato, lo que pedimos es que corten LAN. Está bien. Ahora, yo insisto en esta cuestión, le voy a preguntar a Gustavo Lipovich, que además tiene una tesis que dice nada menos los aeropuertos de Buenos Aires y su relación con el espacio metropolitano. ¿Cómo es la roja esta de los hangares? Porque esta gente parece que no se subió nunca a un avión. Digo, ¿hay alguna cosa que le impida a LAN hacer algo? Para que quede claro y la gente entienda, ¿no? Sí, primero me gustaría remarcar un poco cuál es la importancia de los aeropuertos y de hacer planificación aeroportuaria, porque cuando uno habla de transporte aéreo estamos hablando de un sistema de transporte aéreo, donde tenemos que tener en cuenta los servicios aerocomerciales como un elemento básico, muy importante del sistema, pero también a la regulación y a la infraestructura que es la que va a dar el soporte para que toda esa operación se lleve a cabo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier modificación en alguno de estos elementos, sea la regulación, en la infraestructura o en los servicios, va a tener repercusiones en los otros dos elementos. Hay un juego que se da de forma continua y simultánea entre estos aspectos. Entonces, cuando uno hace política aeroportuaria, lo que está haciendo es participar del devenir de todo el sistema de transporte aéreo, que es el que, en fin, va a poder otorgar la conectividad a una cierta población, las oportunidades de generar mejores lazos comerciales y sociales entre distintas ciudades. Entonces, este aspecto de por qué se hace planificación aeroportuaria es vital para entender todas las consecuencias que después pueden llegar a surgir en este sistema de transporte aéreo. Esto sucede tanto en el transporte aéreo como en cualquier modo de transporte, este juego entre elementos. En este sentido, ya vinculado a lo que es la planificación aeroportuaria, el ORNA ya hace 8 meses, como se mostró ahí en el informe, hace 8 meses y producto de una planificación orientada a reforzar y ampliar la capacidad operativa de Aeroparque, ha sacado una normativa que no solo se aplica al caso del hangar de LAN, sino también a toda la franja de hangares que es la que está colocada sobre el costado de la avenida Lugones. Ahí hay hangares de varias empresas, no solo de LAN Argentina. Y se hizo una política general para liberar esos hangares y otorgar un uso específico distinto al que tienen hoy. ¿Sí? Producto de esta normativa que salió hace 8 meses, se decía que a partir de agosto de este año, o sea ahora,
estos hangares ya deberían estar desalojados. Esto llevaría un tiempo prudente para que se puedan instalar en otros aeropuertos y se iniciaron diálogos y conversaciones con todas las empresas. De hecho, de los 8 hangares que están en Aeroparque, hemos llegado a arreglos para hacer una mudanza prolija de 5 de ellos. ¿Sí? En este caso no incluimos a LAN, con el cual los pocos diálogos que pudimos llegar a tener terminaban siempre con la misma respuesta, que sin el hangar era inviable cualquier tipo de operación de LAN, no solo en Aeroparque, sino también en Argentina. ¿Sí? Y esto hoy lo estuve comentando también con otros colegas de ustedes. Digamos que es una relación muy forzada la de tener hangar en un aeropuerto con la posibilidad de operar en el mismo aeropuerto. Y es interesante poder citar algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, en Aeroparque hay muchas empresas que están operando, además de aerolíneas o además de LAN. Por ejemplo, las brasileras TAM, GOL, también tenemos otras nacionales como Sol, la uruguaya BQE, y ninguna de ellas tiene hangares. Por eso cuando hablamos de privilegio estamos diciendo que en realidad no hay hangares para todas las empresas. A todas las empresas les gustaría tener un espacio para utilizar en el Aeroparque. Solo hangares tuvieron algunas empresas privilegiadas. En este sentido también cabe remarcar que, por ejemplo, en el caso de Aerolíneas Argentinas, la mayor parte de su operación tiene lugar en Aeroparque. Sin embargo, es en Ezeiza donde se hacen la mayor parte de los trabajos del mantenimiento. Y para decir algo más fuerte, la misma empresa LAN, las mismas, son varias empresas, las del grupo LAN, incluso si contabilizamos a la empresa TAM, producto de una fusión que se llama la TAM, en Ezeiza tienen muchísimos vuelos. Yo estuve tratando de calcular para tener un número un poco más exacto, y tenemos entre 300 despegues y aterrizajes por semana en Ezeiza solamente de este grupo. Lo raro es que no tienen ni un solo hangar, ninguna de estas empresas. Entonces, ¿cómo puede ser que puedan seguir operando sin un hangar? Y lógicamente, porque sí se puede. Esto en ningún momento es prohibitivo para continuar LAN con su prosecución de vuelos en Aeroparque, pero se encendió esta alarma, ¿no? No se puede dar continuidad a su negocio en Argentina, no solo en Aeroparque, sin este hangar. Digamos que se le ha dado un sobrevalor a este hangar, que es un hangar de 2.500 metros cuadrados, para que ustedes entiendan. Es un galpón donde se llevan adelante tareas de mantenimiento y guarda de algunos repuestos, etcétera. Ahora, hasta ahí digo, entendemos, por si lo está viendo Amadeo, podemos arreglar una cita contigo. Ya sabemos lo que es un hangar, entonces podemos ir más adelante. Cintia García tiene preguntas agudas para arrojar por ahí. Claro, es que es muy difícil tomar, más allá de cuando uno visualiza esta oposición por oponerse a todo lo que la oposición quiere oponerse, y sobre todo la oposición mediática, sobre todo cuando uno ve que acá hay un conflicto de intereses y tenemos un absoluto desconocimiento, no sé ustedes, pero yo no sé nada del sistema de hangares aeroportuarios. Entonces lo que uno tiene sobre todo son preguntas. Y esas preguntas hacen anclaje también en los comentarios de la propia aerolínea, que una de las cosas que estabas recién deconstruyendo es si van a poder operar o no. Dos preguntas centrales se me ocurren en este momento. La primera es, ¿por qué se toma la decisión de sacarle lo que ya LAN tenía, digamos? Y segundo, hay una preocupación, y esto me parece que es algo que se empieza a instalar, sobre las fuentes de trabajo de los empleados de LAN. Bien, perfecto. El por qué responde a un seguimiento, una planificación de ciertas ideas que han sido discutidas entre distintos funcionarios públicos, distintas entidades que conforman este sistema de transporte aéreo. Sí, que lo que estuvimos visualizando era un crecimiento vertiginoso en la demanda de Aeroparque. ¿Sí? Ahí lo que teníamos es un crecimiento de demanda por la mejora económica general del país, que incide mucho en la demanda aerocomercial, y también el aumento de oferta, ¿sí?, de asientos, de oferta de conectividad en Argentina, y en esta red aerocomercial argentina, Aeroparque tiene un rol protagónico. Un crecimiento de la demanda en general, digamos, hacia todas las líneas aéreas. Sí, aunque Aerolíneas ahí fue la que más creció en oferta, y la que también muchos de estos nuevos pasajeros que se sumaban al transporte aéreo fueron captados por esta empresa Aerolíneas Argentinas, que no paró de hacer ingresos de aviones, ¿sí? La flota se fue multiplicando en estos últimos años. Eso
lleva a generar una situación uso intensivo del aeroparque, ¿sí? Si miramos 12 meses hacia atrás, desde julio, Aeroparque registró 9.200.000 pasajeros. Esto es un récord absoluto que incluso supera cualquier registro de los mejores años para la aviación aerocomercial, por lo menos, de la década del 90. ¿Sí? Y para responder a esta demanda, el Aeroparque necesita más edificios de terminal para atender eficientemente a los pasajeros, mejorar toda su situación operativa en Aeroparque, y lo que nos sucedió es que estos nuevos edificios que tenemos que construir se van a posar sobre espacios que hoy son ocupados por otras actividades. Estas actividades va a haber que mudarlas, algunas de ellas, al lado de enfrente, es decir, a la zona de hangares que da a la franja Lugones, le decimos nosotros, la franja que da sobre esa avenida. Y además, como hay tanta presión sobre el uso del aeropuerto, no queda otra alternativa que dar algún tipo de prioridad en el uso del escaso espacio que hoy Aeroparque tiene, ¿sí? En eso hay que evaluar, esto se puede evaluar de muchos puntos de vista, se puede hacer una evaluación estrictamente de mercado, ¿sí? Donde los distintos actores puedan, como en una subasta, ofrecer distintos precios para quedarse con eso, o se puede orientar esta priorización en función de otros objetivos, por ejemplo, en función de objetivos más amplios, que sean económicos y sociales, repreguntándonos todo el tiempo cuál es el efecto, el impacto que genera la aviación en la economía y en la sociedad argentina. Y en ese sentido siempre hemos tratado de priorizar aquella operación de las líneas, por ejemplo, que tienen en ese aeropuerto vuelos de cabotaje, pero también internacionales, porque ese aeropuerto lo que permite, además de atender la demanda de Buenos Aires, es conectar vuelos entre sí, vuelos de países limítrofes a ciudades del interior, ciudades de distintas regiones del país entre sí. Entonces, tenemos que hacer un uso estratégico del poco espacio disponible que tenemos y entregarlo en función, en nuestro caso, actualmente, en función de parámetros no mercantilistas, sino de más amplios, como tiene que ver las economías nacionales y la cuestión social. Popular. Gustavo